Bueno, como habíamos anunciado, está con nosotros el abogado Walter Albán, que se ha desempeñado como defensor del pueblo interino durante 5 años y también como ministro del Interior. Señor Albán, muy buenas noches. Buenas noches, Fernando. Gracias por la invitación. En otras oportunidades hemos hablado sobre el estado de nuestras instituciones y la verdad es que vemos que siguen complicándose porque hay conflictos cada vez de mayor tipo entre las instituciones. Por una parte, tenemos esta investigación que el Congreso está llevando a cabo a los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia. A su vez, en la Junta Nacional hay una investigación sobre la Fiscalía de la Nación y por otra parte se ha abierto ahora un nuevo frente entre la Contraloría General y el Ministerio Público, puesto que habría sido establecido que el nombramiento del responsable de la OSI de la Fiscalía no se ha hecho por parte de la Junta Nacional de Justicia con los requisitos necesarios, sobre todo académicos. Una vez más, estamos ante el riesgo y el fantasma de falsificación de títulos universitarios. Definitivamente. Antes quisiera expresar mis condolencias por la noticia que se ha dado recientemente sobre el fallecimiento del almirante Gianpietri, que ha tenido, como sabemos, una trayectoria pública reconocida. He discrepado muchas veces con él, pero creo que en situaciones de esta naturaleza caben hacer llegar estas condolencias a familiares, amigos y colegas, ¿no? Lo propio por Hernando Guerra García, con quien, bueno, no me había visto últimamente, pero hemos sido amigos también hace muchos años y me ha penado mucho lo ocurrido con su fallecimiento, ¿no? Bien, yendo al tema que aborda, yo creo que aquí hay algo más que debería ser visibilizado o puesto sobre el tapete. Yo creo que acá hay un avasallamiento de las instituciones, lo vengo sosteniendo hace ya bastante tiempo, por parte del Congreso de la República. Ahí está, digamos, la estrategia mayor. Ese avasallamiento ha pasado pues, por desactivar en la práctica el SUNEDU, por controlar el Tribunal Constitucional, capturar la Defensoría del Pueblo, y estaba en la mira ciertamente la Junta Nacional de Justicia, pero lo que ha precipitado, a mi juicio, toda esta absurda moción que ha presentado la congresista Patricia Chirinos, para que el Congreso, que ya estaba viendo estos temas por el lado de la acusación constitucional, de pronto quiera lo que han llamado ellos mismos un proceso sumario que no existe en la Constitución y no está regulado tampoco en el Congreso, destituir a los 7 miembros por cargos que son absurdos y que no tienen ningún sustento, como ha ido quedando en evidencia. Lo que creo que ha adelantado es precisamente que ya por lo menos 2 miembros de la Junta Nacional de Justicia, tanto la doctora Inés Tello como el doctor Vázquez, ¿no es cierto?, tenían preparados los informes que deberían presentar al Pleno de la Junta para evaluar lo que yo también he venido sosteniendo hace muchísimo tiempo, que la señora Patricia Benavides ha incurrido en cantidad de irregularidades y que no es posible que una persona así esté al frente de la Fiscalía de la Nación. Es francamente chocante, ¿no? Y me da la impresión, pues, que esto muestra cuál es la catadura moral de quienes están impulsando esto en el Congreso, que me temo que son una gran mayoría, ¿no es cierto? Porque, ¿Gran mayoría quiere decir más de 87? Hubieron 82 votos al momento de aprobar el trámite a la moción, ¿no es cierto? Entonces les falta muy poco para los 87, que sería lo que, si pueden o quieren aplicar el 157 de la Constitución, les permitiría destituir a todos los miembros. Pero como digo, los cargos han quedado francamente desacreditados por completo. Son cuestiones absurdas. Mientras tenemos una fiscal de la Nación que ni siquiera se sabe si hizo o no hizo tesis para hacer maestría y doctorado. Oficialmente hizo, ¿no? Solamente que no hay la prueba. No se puede acceder a ver los documentos de las tesis, pero ella ha presentado eso en su currículum, ¿no? Sí, y no lo presenta. Yo creo que cualquier funcionario público está en la obligación moral, ya no digo vayamos a las leyes, no, la obligación ética de decir, oiga, si alguien pone en cuestión mis tesis, acá están. Acá están. No, lo que ella ha salido a decir es que ella no las va a entregar para porque evitar no el escarnio público. Escarnio, por Dios. Entonces yo tengo todo el derecho a pensar que esas tesis o no existen o francamente podrían ser
dejada sin ningún efecto porque probablemente haya incurrido en lo que ya sabemos que es una práctica generalizada del plagio. Además, grados otorgados por una universidad no licenciada como las peruanas, bueno, es probable que la vuelvan a licenciar ahora que el SUNEDU ya no tiene ninguna competencia para meterse en estos temas, pero en el interín tenemos claro de que esa universidad pues no merece una calificación de tal si ni siquiera guarda, ¿no?, un repositorio de esas tesis, porque cuando se les ha solicitado dicen que ellos no la guardan, no las tienen. Esto francamente es extraño, pero más allá de eso, haber removido a la fiscal, una fiscal de excelente trayectoria en el Ministerio Público, que investigaba a la hermana, que estaba siendo investigada por, como sabemos, imputaciones de haber favorecido narcotraficantes a cambio de dinero, la remueve del puesto. Y eso queda como si no hubiera ningún problema en el asunto. Y ella había declarado cuando postuló para ser fiscal suprema que jamás intervendría en ese asunto porque tenía claro que había un conflicto de intereses. Bueno, lo hizo, nombró a un fiscal de su confianza que ya archivó la investigación, ¿no es verdad? Ha dejado que la pueda condecorar el alcalde de Lima, que está siendo investigado por el propio Ministerio Público. Ha removido fiscales que han afectado directamente investigaciones muy serias que se venían realizando, por ejemplo, Sánchez Paredes con el fiscal Almanza. A la propia fiscal Revilla la removió del equipo de fiscales que tienen que ver con la investigación de Cuellos Blancos, y ahora acaba el golpe ya definitivo. Ha removido a los fiscales que tenían a cargo, ¿no es cierto?, esta investigación de Cuellos Blancos, haciendo inviable que dentro de un mes o mes y medio puedan, cumpliendo con el plazo, formular la acusación. Esto es gravísimo. Mientras está pasando todo esto, y hay más cosas que podríamos citar aquí, el Congreso se siente afectado. Han interferido en sus funciones porque la Junta Nacional de Justicia, cuando iban a votar el caso de la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, los exhortó a que cumplieran, por favor, con lo que la Constitución señala respecto a respetar la separación de poderes, no juzgar o no tener cómo sancionar a un juez o a un magistrado, una magistrada en este caso, por el ejercicio de su función jurisdiccional, por el criterio que habría aplicado. O sea, no han hecho sino recordarles lo que la Constitución señala. Ah, causa grave. ¿Qué puede pasar si, pese a todos los argumentos que usted ha esgrimido, la mayoría de 87 se conseguiría y los 7 miembros de la Junta Nacional quedaran removidos? Bueno, sería funesto el asunto porque, a ver, en primer lugar, esto daría pie a que convoquen a los suplentes o accesitarios, ¿no es cierto?, pero para completar el periodo que ya no es muy extenso. En enero del 2005 ellos tendrían que haber dejado el cargo. Pero ¿quién o cómo se designa en este momento, de acuerdo a lo que la Constitución y la ley establecen, a los miembros de la Junta Nacional de Justicia? Es una comisión especial que se reúne precisamente cuando hay que convocar a estos procesos, que la preside el defensor del pueblo, que a mi juicio es un mandatario del Congreso. Para eso lo han puesto en la Defensoría del Pueblo. La integra el presidente del Tribunal Constitucional. ¿Mandatario o mandatado? Las dos cosas. No, mandatario es el jefe, ¿eh? ¿Ah? No, mandante es el jefe. Ejerce. Bueno, y el primer mandatario es el presidente, ¿no? En fin, hemos comprendido que lo que usted cree es que no tiene autonomía, no sino que tiene está sometido. Ninguna autonomía, bueno. ¿No? Alguien me planteaba otro término también que podría ser más preciso, ¿no? Evitemos términos pero que ofendan. A lo que me refiero es que allí lo que hay es una persona que responde a los intereses del Congreso y que por tanto es alguien de la absoluta confianza de ese Congreso para ver a quién se designa. El otro es el presidente del Tribunal Constitucional, que entre otras cosas, además de que el Tribunal se ha venido pronunciando para avalar cualquier cosa que haya hecho el Congreso, no importa si este es inconstitucional o no, pero ese señor ha llegado a decir, por ejemplo, que la disolución del Congreso solo procede si el Congreso está de acuerdo, o sea que el presidente, lo cual ya francamente llega a un extremo, ¿no? Bueno, estaría la fiscal de la Nación, precisamente la que no debería continuar un día más en el cargo a propósito de todos los hechos que estamos comentando. En fin, tendrían todas las condiciones para poner a quien les parezca dentro de la Junta Nacional de Justicia y con eso controlan el sistema judicial. ¿No dice usted que hay accesitarios?
de aquí al 2000, hasta enero del del año 2025. Y además es muy probable que algunos ya no estén en condiciones de asumir, porque no sabemos qué ha pasado. Esas personas no están pues en su casa esperando que los llamen. Se suponía que ya con el tiempo transcurrido y por la gente que se había elegido para este cargo, salvo circunstancias muy excepcionales, no podría haber lugar a un reemplazo en este momento, ¿no? En fin, creo que se habría completado el cuadro para, como repito, controlar, porque ellos nombran y destituyen magistrados. Ellos, a su vez, nombran al jefe de la RENIEC, al jefe de la OMPE, y en esos términos, entonces, el sistema electoral, ya hay procedimientos en curso contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, estarían completando el cuadro. En el país se está destruyendo la institucionalidad y eso es muy importante porque sin instituciones autónomas o independientes no hay manera de que los derechos puedan tener efectiva vigencia. ¿Qué es lo que podría suceder? ¿Cómo reaccionarían los miembros de la Junta Nacional? ¿Qué recursos tienen para oponerse a lo que usted ha calificado como un avasallamiento? Yo lo he recordado en otros momentos. Creo que cuando parecía todopoderoso el régimen de Alberto Fujimori con Montesinos, ¿no es cierto? Y decidieron, a través del Congreso de la República en ese momento, destituir a 3 magistrados del Tribunal Constitucional. Esto ya fue el comienzo del fin de ese régimen, porque allí la gente comenzó a reaccionar. Comienzo del fin que tomó varios años, ¿ah? Tomó varios años, porque esto fue en el 97. Sí, porque fue un régimen, como dije, todopoderoso. Tenía un control mucho más férreo del que puede tener ahora este régimen precario de la señora Boluarte, con un Congreso donde más que política se hace, digamos, son intereses, mafias de intereses que están gobernándolo. Por eso pueden pactar entre Cerrón y el fujimorismo sin ningún problema y con sus aliados cada cual al lado, ¿no? Creo que esta situación es más débil que aquella, pero se inició ese desmoronamiento, digo, porque hubo protesta ciudadana. Pero además recordemos que el sistema interamericano ordenó la reposición años después de estos 3 magistrados. Y creo que por eso también es que ahora en el Congreso quieren apurarse a denunciar la Convención Interamericana. No solo nos quieren dejar sin instituciones al interior del país que protejan nuestros derechos, quieren también impedirnos que podamos recurrir al sistema internacional. Yo creo que el propósito está bastante claro y me parece que tanto va el cántaro al agua que termina por romperse. En algún momento esta reacción ciudadana se va a producir, yo confío en que eso va a ocurrir y creo que es la única manera en la que podríamos comenzar a ver la luz al final del túnel. ¿Qué es lo que usted sabe sobre los cuestionamientos que hay al nombramiento del jefe del control justamente en el Ministerio Público? Se dice que acá se trata de una decisión también en la cual es responsable la Junta Nacional de Justicia. Estoy hablando sobre el señor Juan Fernández Gerí. A ver, lo primero que hay que tener en claro es de que el reporte que ha dado la Contraloría no es preciso en decir que se ha producido irregularidad, sino que hay indicios de irregularidades en alguna de la documentación que ha presentado este señor Fernández Gerí al momento de postular para este cargo. De manera que si la investigación, que tiene que realizarse de todas maneras, indica de que él ha presentado documentación fraguada, ¿no es cierto? Eso es delito contra la fe pública. Y de acuerdo a los reglamentos de la propia Junta, los reglamentos del concurso, etcétera, habrían varios caminos a seguir. Probablemente no anular el proceso, por lo menos administrativamente, porque eso ya le tocaría al Poder Judicial, dado que creo que ha transcurrido más de un año. Pero sí hay una condición ahí de falta grave, independientemente de la investigación penal, repito, porque podría la Junta considerar entonces que este señor ha incurrido en este hecho y por tanto destituirlo. Vamos a ver si les dan el tiempo o el margen para poder actuar. Pero lo primero que me parece que debe quedar claro es que si la irregularidad se presenta por documentos que este señor alcanzó a la Junta al momento de concursar, el primer responsable de este asunto es él, ¿no? Por supuesto. Si hay algún tipo de negligencia o que no se cumplió rigurosamente con el examen de los documentos, tendrá que probarse y probablemente también esa sea una cuestión sobre la cual la Junta va a tener cómo responder, porque normalmente estas cosas ocurren a nivel de determinadas direcciones o funcionarios y habría que ver hasta qué punto eso efectivamente se hizo eficientemente o no. Otro tema pendiente es el nuevo proceso disciplinario que se ha abierto contra Rafael Vela y Domingo Pérez,
fiscales emblemáticos del caso Odebrecht. Su apreciación jurídica sobre este proceso disciplinario. Bueno, es increíble, solo se explica en este contexto, ¿no? Precisamente Fernández Gerí, de quien estamos hablando ahora, es quien les ha iniciado este proceso disciplinario. Eso es lo que choca a un ciudadano de a pie que quiere entender qué está pasando con las instituciones. Cada una tiene un reproche contra la otra. Así Fernández es. Gerí está investigando a dos fiscales emblemáticos del caso Odebrecht. Y resulta que ahora sale a luz que el señor Fernández Gerí es posible que haya sido nombrado sobre la base de, usted ha hablado de un atentado contra la fe pública. Así es. Pero vamos a ver si eso efectivamente se demuestra, en fin, y eso tendrá sus consecuencias. Pero hay muchas cosas que están ocurriendo, digamos, fuera de lo que aparece en vitrina, de lo que tenemos en este momento a la vista. Y quisiera señalar de que no me parece casual, lo dije antes, no se ha desmontado el equipo Cuellos Blancos y ahora se quiere desmontar también la investigación sobre el caso Lavajato. Y tengo la impresión de que es ridícula la acusación que hace Fernández Gerí para abrir este procedimiento disciplinario. ¿Por qué ridícula? Porque si lo que están afirmando para decir que se ha cometido una falta grave es el hecho de haber señalado que la fiscal de la Nación no tenía competencia, ni atribución, ni función alguna al momento de hacer las primeras diligencias con el expresidente Toledo cuando éste fue extraditado. Cuando llegó al Perú. Eso no puede ser tomado como una falta grave, por Dios. O sea, si estos fiscales no tienen margen para por lo menos poder expresar lo que rigurosamente corresponde, y es que la señora fiscal de la Nación no tenía efectivamente nada que pudiera ella asumir directamente en el caso del señor Toledo y las razones por las que había sido extraditado. De manera pues que estamos asistiendo a una situación en el país en que toda persona que quiere actuar correctamente, que tiene no solo cumplimiento de la ley, sino además escrúpulos e integridad, está siendo atropellada dentro del Estado peruano, porque la lógica que predomina en este momento es la de que quien no está con la alianza mafiosa que gobierna el Congreso no tiene lugar, no tiene espacio dentro del sector público y por tanto tiene que quedar fuera como de lugar. Por otra parte, yo siempre le pregunto desde el punto de vista jurídico, acá estamos ante una denuncia hecha por un periodista, Daniel Llovera, respecto de la negativa que la Fiscalía habría hecho a entregar, en virtud de la ley de transparencia, documentación relativa a la sesión de Junta de Fiscales Supremos el pasado 24 de mayo, en la que aparentemente hubo un intercambio entre la actual fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y la ex fiscal Zoraida Ábalos. ¿Cuál es el marco normativo para tomar esta decisión? El marco normativo es la Constitución, para comenzar, que dice que toda información es pública. Cuando hay alguna razón por la cual la entidad pública que es requerida para entregar esa información considera que esto no corresponde, tiene que abrirse un proceso administrativo que lo resuelve el Comité de Transparencia que funciona en el Ministerio de Justicia. Que ya tomó posición, Ya tomó posición. ¿Diciendo qué? Diciendo que tiene razón, en este caso Epicentro, el periodista Llovera, para solicitar esa información. Y en lugar de cumplir con ese mandato, la fiscal de la Nación lo que hace es más bien recurrir al Poder Judicial para contradecir esta decisión administrativa, que es la última instancia en este nivel, y impedir de que se pueda continuar con este trámite, esperando pues a ver si el Poder Judicial anula la decisión del ente administrativo. Pero por eso digo, más allá de la normatividad, porque veremos cómo siguen estos procesos o qué dice el Poder Judicial finalmente, lo que a mí me queda claro es que no hay integridad, no hay ética en una persona que actúa de esa manera, y una persona que es así no puede estar al frente del Ministerio Público. Eso es lo que me parece que debe quedar claro ante toda la ciudadanía, ¿no? Por otra parte, ha habido una dificultad también, un cuestionamiento institucional, jurídico, a la persona o a la figura del Procurador General del Estado, señor Soria Luján. Se le reprocha en este caso, ya no como bajo Pedro Castillo, el haber perdido la confianza del jefe de Estado, sino el no haber contado con experiencia suficiente en la defensa jurídica del Estado, requisito que era indispensable para ser nombrado Procurador General. ¿Su opinión sobre este tema? A ver, en este momento ya el señor Soria, bueno, con el paréntesis de la destitución de la que fue objeto durante el gobierno del presidente Castillo,
ya lleva varios años en el cargo, ¿no es cierto? Entonces, si alguien quisiera discutir lo que tiene que ver con su designación, tendría que ir al Poder Judicial y llevar adelante todo un proceso, porque la ley lo que establece es que la única posibilidad de que a él lo remuevan del cargo es por falta grave y en un procedimiento que tendría que iniciarse ahora. No el camino que siguió el entonces primer ministro y todavía en ese momento creo ministro de Justicia, el señor Aníbal Torres. Sí, sí, ministro de Justicia. Lo curioso aquí entonces, y creo que es lo que todos podemos apreciar, es que si la Procuraduría mantiene independencia, actuó como debía actuar contra el régimen del señor Castillo. Pero ahora también tiene que, para decirlo coloquialmente, pisar callos a gente del régimen de la señora Boluarte, comenzando por ella misma. En consecuencia, ¿cuáles son las reacciones? Las mismas que Castillo. Ahora quieren regresar al argumento entre comillas, que planteó en esa oportunidad Aníbal Torres, de que no reunía los requisitos. Yo considero que eso es falso. ¿Por qué? Es un criterio de interpretación. ¿Reunía requisitos? Porque entre los requisitos hay una cantidad larga de requisitos. Ser abogado, la edad, pero No, pero son como 10 y los cumplía todos. Había uno que quisieron interpretar, a mi juicio equivocadamente, diciendo que no reunía la experiencia de haber defendido judicialmente al Estado. Entonces, quieren interpretarlo algunos restrictivamente como que eso supone que tendría que haber sido procurador de la República. Si no, entonces nadie podría ser designado en esa función si es que no ha sido procurador. Y eso es absurdo. Lo que implica defensa jurídica del Estado es haber trabajado para el Estado y haber tenido defensa de cuestiones que interesan, que tienen interés público desde el Estado. A mí me consta, Daniel Soria trabajó en la Defensoría del Pueblo, en la Juntía de Derechos Constitucionales desde la época del doctor Jorge Santisteban de Noriega. Y él allí y desde allí se han promovido varias acciones en defensa jurídica del Estado, de manera que no hay por qué cuestionar esa trayectoria, esa calificación. Pero su función era la defensa jurídica del Estado o de personas cuyos derechos fundamentales eran violados. No, en aquel momento recordemos que el Estado también estaba afectado institucionalmente. La Defensoría del Pueblo promovió varias acciones para defender derechos fundamentales, instituciones, autonomía, incluso fuimos al sistema interamericano. En consecuencia, creo que rebuscar ese argumento es una interpretación equivocada, pero lo peor del asunto es que ya han transcurrido por lo menos más de 2 años que él ha estado ejerciendo el cargo. A estas alturas no tiene experiencia de defender al Estado. Bueno, pero lo que se está cuestionando es cuál era la situación jurídica de él cuando fue nombrado, no cuál es la que tiene ahora. Por eso, repito, si eso se quiere discutir, tendrían que ir a cuestionarlo judicialmente. No es una decisión que debe tomar el ministro de Justicia, no, de ninguna como él parece creer, porque es lo que nos ha dicho acá hace 2 días. Que él ha pedido informes a las autoridades. No tendría que pedir nada nuevo, que vaya al expediente que armó Aníbal Torres con Castillo. Eso fue por falta de confianza. No. El argumento... La resolución decía falta de confianza. Sí. Miremos todas las declaraciones de Aníbal Torres. Dijo que la Contraloría General de la República se había pronunciado de que no reunía los requisitos. Era un informe que habían mandado a hacer a la Oficina de Control dentro del Ministerio de Justicia. A eso quieren recurrir esta vez nuevamente. Yo creo que eso es francamente deleznable. Señor Walter Albán, muchas gracias por la paciencia con la que ha pasado revista usted a varias instituciones y varios funcionarios. Lamentablemente la, constante que según usted hay es que las cosas no están funcionando bien a nivel de la transparencia y la autonomía de nuestras instituciones. Exactamente, es decir, están destruyendo nuestra democracia y es tiempo de parar este proceso, ¿no? Bueno, hemos escuchado tu punto de vista. Muchísimas gracias, Walter Albán. Recuerde que usted ha sido defensor del pueblo, es un abogado y ha sido ministro del Interior. Vamos a hacer una pausa.